Si tuviera que explicar bien a fondo por qué Elio fue un fracaso tanto económico como por buena parte de la crítica, para mí esto se tendría que dividir en dos razones. Una más interna, viniendo más por parte de Disney, y la externa, que es para mí la mayor causa. Pero antes necesitamos contexto. Si bien tanto Disney como Pixar han tenido muchos momentos de incertidumbre e inestabilidad luego de sus respectivas épocas doradas, es a partir del 2020 donde esto se convierte en un problema mucho mayor al de los años anteriores. Para empezar, varias pelis de Pixar como Soul, Luca y Turning Red se lanzaron en Disney Plus por la pandemia sin mucho revuelo, seguramente porque este era un servicio que apenas comenzaba. Pero aquí Disney, en vez de guardarse sus pelis para estrenarlas luego de un par de años, como hizo por ejemplo Universal con la secuela de Minions, decidió estrenarlas directamente en digital o en cines muy limitados. El resultado, todas estas fueron fracasos en taquilla. Onward fue otra de las afectadas por esto, aunque ese es un caso más aparte y casi que ni se podía prevenir. Y es que esta cinta salió literalmente una semana antes de que los cines cerraran repentinamente, lo que terminó en una taquilla que apenas terminó por cubrir el presupuesto. Sin embargo, aunque varias de estas pelis ya venían cosechando críticas bastante divididas por parte de los fans, el público general las disfrutaba como cualquier peli animada de Pixar. En general, podríamos decir que durante este periodo el estudio no tenía tan mala fama como tal. Y es que a pesar de que ya había tenido polémicas antes, tanto con sus pelis como con la compañía en sí, eso no les impedía sacar cintas que al menos cumplían con lo básico. Y si analizamos la recepción que estas primeras 4 pelis tuvieron durante inicios de la década, podemos ver que a pesar de su baja recaudación, la crítica era excelente. Todas fueron nominadas al Oscar a pesar de que no lo merecían del todo, e incluso algunas eran consideradas de las mejores de la productora por algunas personas. Así que, ¿cómo es que pasamos de aquella imagen común y corriente a esta que tenemos a día de hoy? Pues aquí viene la que para mí es la razón del por qué se dice que Pixar ya no es lo mismo que antes. Indirectamente, esa fue Lightyear, la que se suponía que debería ser el gran regreso a las salas de cine por parte de Pixar, debido a que es parte al fin y al cabo de una franquicia, se terminó transformando en uno de los mayores fracasos de la compañía hasta ese momento. Por el lado de los críticos, Lightyear cosechó críticas mixtas. Por el lado del público, fue en términos generales odiada, más que nada debido a lo decepcionante y aburrida que se sintió. Y a diferencia de las pelis anteriormente mencionadas, esta no fue nominada a los Oscars, seguramente por la mala fama que cosechó. Y aquí se preguntan, ¿por qué? ¿Cómo es posible que de la nada Pixar pase de sacar pelis que en general eran bien recibidas a una que, a pesar de provenir de una franquicia ya establecida, fue un fracaso en todo aspecto? Porque no fue precisamente por la calidad de esta, ya que, como vimos, varias pelis del estudio ya venían siendo igual de regulares. Aunque pueda sonar re polémico, estoy seguro que la principal razón fue la polémica del beso gay. Pero no por el beso en sí, sino porque es aquí cuando para mí entra a escena la razón del por qué Pixar a día de hoy es tan odiado. Disney. Disney como marca. Y todos sus problemas que terminan afectando a Pixar. ¿Y por qué digo esto? Te preguntarás. Bueno, hasta este punto la compañía siempre había intentado mantener sus pelis animadas, tanto las de Disney Animation como las de Pixar, algo alejadas de inclusión, ya que desde el lado empresarial Disney pasaba por una situación muy diferente para mal desde hace ya muchos años, cayendo muchas críticas a la compañía debido a que es en las polémicas que involucran a estos sectores por los que se lo ha acusado a Disney por su constante hipocresía moral. Y sí, ya es que Disney había tenido polémicas similares anteriormente, sin ir más lejos, el caso de Toy Story 4. Pero ahí era una situación completamente diferente porque en esa época Disney no solo no era tan odiado, sino porque el objetivo de la inclusión en la película era que no fuera muy grande para poder emitirse en ciertos países que no están completamente a favor de los ideales que Disney decía proteger. Y si bien esto ya es una razón más que válida para el odio, el caso con Lightyear es incluso más grave porque, si bien la inclusión tiene casi la misma misa de importancia en la historia, y es más una representación normal, al igual que con la de Toy Story 4, ya que no afecta en absolutamente nada a la película, aquí las intenciones de Disney era hacer una polémica atacando directamente al público en general. ¿Por qué creo esto? Pues porque imagínate qué pasa si en una época en la que te odian cada vez que te metes con el tema de la inclusión debido a tus polémicas que has tenido últimamente, fusionas esa mala imagen del estudio con una peli que en general ni siquiera gustó mucho.
Exacto, todos los ingredientes para que sea un fracaso en todo sentido. Pero aquí Disney tenía dos caminos: dejar de crear o meterse en polémicas estúpidas y empezar a poner su foco únicamente en las películas, o intentar calmar las aguas de las peores formas posibles. ¿Cómo? Pues no quisiera hablar de las pelis de Walt Disney Animation, ya que este es un video de Pixar, pero como dije, van muy de la mano y comparten muchas similitudes en muchos puntos. Y tanto la opinión general del debacle de Pixar como sus fracasos taquilleros se potencian o se entienden más cuando vemos lo que ha hecho Disney con las pelis de su propio sector de animación. Y esto tiene nombre. Al parecer, luego del fracaso de Lightyear, Disney dijo: bueno, para nuestra próxima película vamos a hacer una cinta más del montón, con muchísima inclusión de uno de sus protagonistas, y luego ni la promocionemos para que podamos meter como excusa que fracasó por la inclusión, y de esta manera dejar de arriesgarnos. Así no quedamos mal con el público y tampoco pueden decirnos que somos tremendos ratones por no hacer inclusión luego del fracaso de Lightyear. Y al final, esa fue la peor decisión que pudieron haber tomado. No tanto porque no les haya funcionado en sí, sino porque esto los termina dejando aún peor ante la imagen ya de por sí nefasta que tenían con el público. Porque no solo perdieron dinero independientemente con la película, la cual tuvo tan mala fama gracias a esto que ni los Oscars la tuvieron en cuenta esta vez y la crítica de nuevo también fue muy mixta, sino que esta estrategia les terminó afectando aún más su imagen. Aunque bueno, por lo menos Disney ya tenía su excusa para dejar de hacer inclusión en sus pelis, ¿no? Y para colmo, esta estrategia de a poco también empezaría a afectar a sus siguientes películas. Aquí podemos ver una cinta reciente que fue abandonada por Disney, aunque ya estaba casi que terminada: Nimona. Según parece, Disney la rechazó luego de obtener sus derechos tras el cierre de Blue Sky en 2021. Y Disney, al no saber qué hacer con esta, considerando que tenía una trama algo excéntrica a simple vista, que su historia involucraba un casi suicidio al final, pero más que nada que dos de los personajes principales eran abiertamente LGBT, simplemente decidió no estrenar la película. Y la historia la sabemos todos. Netflix logró adquirir los derechos de la cinta, estrenándola en su plataforma y volviéndola un éxito. La cinta fue aclamada tanto por su estilo de animación hermoso a pesar del bajo presupuesto y su historia que no se cohíbe a la hora de mostrar la crudeza de la discriminación y las consecuencias serias de esta. Pero si por algo se le destacó también fue por su representación LGBT. Y es que más allá de que ambos personajes representen a esta comunidad, Ballister y Ambrosio son dos personajazos. Ambos están muy bien escritos y su relación a lo largo de la película es de gran importancia en la historia, que ya de por sí es muy buena. Y como resultado nos dan una cinta que no solo rompe esquemas, sino que lo hace tan bien que es increíble. Mientras que Disney la mayoría de veces solo se sigue limitando a representar este tipo de comunidades en papeles secundarios. Y para colmo, pretenden que estas representaciones sean bien recibidas cuando todo tu historial como compañía y empresa se basa en polémicas e hipocresía con este tipo de grupos. Y cuando le dan un rol protagónico o relativamente importante a un actor o personaje que represente este tipo de comunidad, en mi opinión no siempre sale mal, pero la reacción del público casi siempre es negativa porque es más que obvio que los objetivos de Disney, en el fondo, no son intenciones genuinas de querer darles posibilidades a estas personas, a menos que sean garantía de dinero, obvio. Y esto se demuestra porque cada vez que una de estas inclusiones sale mal, Disney siempre termina jugando a la segura y siendo el mismo hipócrita de siempre, en vez de seguir apoyando los movimientos que en un inicio dice promover. Y digo, esto no era un problema antes, pero gracias a polémicas que Disney y bandos que ha tomado a lo largo de estos últimos años, más que nada desde el 2020, es lo que ha hecho que Disney, cada vez que intenta sacar una película, producto o cualquier cosa, ya sea con poca o mucha inclusión, sea visto como algo forzado. Y lo es, porque en el fondo todo depende de lo que sea más conveniente para ellos en cualquier situación. Igualmente, si Disney un día saca una verdadera joya como Nimona, ya sea con o sin inclusión, no tendríamos de qué quejarnos. Pero lo que sucede es que Disney todavía no ha dado esa prueba de fuego como para que lo perdonemos por todos sus pecados que ha cometido últimamente. Tal y como le dice Diane a Lobo en Los tipos malos, si quieres cambiar, dales una razón válida que lo demuestre. Disney la tenía con esta película y la dejó pasar. Y si dejamos de lado las inclusiones que obviamente no salieron bien, tenemos por ejemplo el caso de Strange World.
Me parece que aquí se opta por algo interesante, y es que como saben la película trata en parte de los conflictos y diferencias entre generaciones. Y en este caso, el que Ethan pertenezca a la comunidad LGBT representa una de las tantas diferencias que tiene entre su padre y su abuelo, que es lo que de alguna manera desencadena el conflicto principal de la película. Y eso es un punto válido. Lo que sucede es que la película en sí tampoco es muy buena que digamos. Sigue siendo bastante genérica y cliché incluso para los estándares de Disney. Por lo tanto, la representación de Ethan se vio muy manchada no tanto porque fuera mala como tal, sino por las intenciones de Disney con esta película, la cual fue no promocionarla para así culpar de que su fracaso en taquilla se debió a la inclusión y de esta manera tener una excusa para dejar de hacer inclusión en sus próximas películas. Y sí, el fracaso de la película en buena parte recae en la inclusión, pero no porque el problema sea el público como tal y que no estén preparados para un cambio tan grande y esas cosas como lo cree Disney. Porque ahí tenemos ejemplos como La misma Nimona, que son totalmente apoyadas por el público, no solo por su calidad en sí, sino también por su inclusión y el cómo toca estos temas tan delicados que decide abordar. En cambio, al ser una película de Disney, es más que obvio que la inclusión en Strange World se debe a un mero capricho empresarial para intentar corregir un conflicto político y social. Y eso es lo que el público detesta y de lo que se queja. Aún así, podríamos decir que todo este tema de la inclusión muere aquí, con Disney saliéndose con la suya, la película fracasando en taquilla y poquísima, por no decir nula, representación LGBT en sus siguientes proyectos. Y aunque obviamente en este último tiempo ha seguido teniendo polémicas similares, como por ejemplo la eliminación del personaje trans en Win or Lose, o la eliminación de las características LGBT que iba a tener Elio originalmente, la verdad es que no había una polémica tan grande como la de Strange World o Lightyear desde el 2022. Así que, ¿por qué Disney y Pixar a día de hoy siguen siendo tan odiados? Y más que nada, ¿por qué sus películas siguen fracasando? Y si bien todo lo que voy a explicar aplica tanto para los últimos fracasos de Disney como para los de Pixar, vamos a focalizarlos únicamente en este último para no perder el rumbo del video. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta, los últimos fracasos de Pixar se ven a su imagen actual tras estos sucesos, y más que nada a la misma calidad de sus pelis actualmente. Y aquí entra el núcleo de lo que para mí explica todos estos fracasos de los últimos años, el interés general del público. Les explico. Luego de los fracasos de Strange World y Lightyear, Disney y Pixar quedaron en situaciones muy vulnerables. Y aunque yo estoy seguro de que sus fracasos se deben a todo lo explicado anteriormente, habían personas, muchas personas, que creían que sus fracasos se debían únicamente a que simplemente no eran muy buenas películas, lo cual si bien no creo que sea el motivo principal, la verdad es que en parte también es cierto. Hubieron varias personas que no fueron al cine a verlas por las críticas regulares y el boca en boca que en general las tachaba de pelis mediocres. Y ahora sí, para mí es acá donde en el fondo se jode todo, porque si vemos los últimos fracasos de tanto Disney como Pixar, vemos que no se deben, al menos no principalmente, a polémicas o cosas parecidas como en los casos anteriores, sino que son películas comunes y corrientes, típicas pelis familiares que no se encuentran envueltas por ningún tipo de factor externo y que seguramente si hubiesen salido hace unos años atrás, seguramente hubiesen sido hitazos o mínimo éxitos moderados. O por lo menos tener un buen recibimiento por parte de la crítica o el público, como lo hacían las películas pre-2022. Así que, ¿por qué fracasaron tan estrepitosamente? Bueno, no quisiera hablar de esta cinta porque absolutamente todos saben el impacto que ha causado en la animación, pero hay que citarlo otra vez. Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta película no solo fue una revolución a niveles técnicos, sino también una obra maestra a nivel narrativo. Esta cinta provocó una avalancha de joyas animadas que intentaron llegar a su nivel, como Los Mitchell contra las máquinas, El gato con botas 2, Los tipos malos o la misma Nimona. ¿Ya entienden la razón de su éxito? Y la mayoría de estas pelis obtuvieron muy buenos resultados y una gran recepción general. Hemos visto a Pixar hacer su intento en pelis más complejas o que tratan temas más serios y con un look visual algo diferente, pero no lograron pegar con la misma intensidad que los ejemplos anteriores. Y de nuevo, todo esto no tengo dudas que se debe a Disney y su control dañino para Pixar.
La historia de Disney con los límites creativos increíblemente proviene de hace muchos años ya. Sus primeras películas, que eran adaptaciones de cuentos clásicos muy duros y crudos, quedan constantemente modificados para que las pelis se adaptaran a una audiencia familiar. Aunque en un principio un poco de censura no estaba mal, siempre y cuando las buenas películas predominaran. Los primeros ejemplos de censuras concretas y que terminaron afectando las cintas provienen del siglo pasado. Un ejemplo muy conocido es el del Rey León y Pocahontas. A mediados de los años 90, ambas pelis se estaban produciendo a la par, siendo la segunda la que contaba con el mayor apoyo de Disney, debido a que pensaban que sería esta la que tendría mayor éxito. Mientras que los que trabajaban en El Rey León, al no contar con tanta presión ni intervención por parte del estudio, pudieron añadir escenas que Disney probablemente censuraría, como la escena de Mufasa muerto tras la estampida. Y con todo esto, los resultados hablaron por sí mismos. Pocahontas cosechó una taquilla y críticas mixtas, y El Rey León no solo se convirtió en la película animada más taquillera hasta ese momento, sino también en un éxito crítico que hasta el día de hoy se sigue considerando como una de las mejores producciones de Disney. También existió hate hacia Disney por estrenar pelis como El Planeta del Tesoro o La Princesa y el Sapo en una fecha saturada de pelis familiares, al parecer porque el estudio quería que estas dos fracasaran, como para tener una excusa para dejar de lado la animación tradicional, aunque estas al final hayan sido unas joyas de película. Bueno, ahora volviendo con Pixar, el estudio lanzó 3 películas más luego de estos acontecimientos, las cuales, debo decir, son la prueba perfecta de lo que está sucediendo con el estudio en estos años. Porque ¿se acuerdan de la estrategia que se implementó para dejar de lado la inclusión? Bueno, entonces Disney viene y le dice a Pixar: ¿por qué no empezamos a hacer la misma estrategia, pero esta vez con las películas originales? Elemental, para mí muy floja, de las peores de Pixar, me atrevo a decir, con una historia genérica, publicidad nula y una recaudación que fue más suerte que mérito propio. Esta también cosechó críticas mixtas, tanto por parte de los críticos como de la audiencia, y su nominación al Oscar sigue siendo algo muy polémico hasta el día de hoy. Intensamente 2, una secuela esperada por todos, que genuinamente creo que es muy buena, con una campaña de marketing masiva, excelentes críticas, una nominación que la mayoría estaba de acuerdo y el mayor éxito comercial del estudio, con más de 1.600 millones de dólares. Y finalmente llegamos a Elio. Una peli que bajo mi criterio la verdad creo que está muy bien. De hecho, quitando Soul e Intensamente 2 se me hace lo mejor que ha sacado Pixar para el cine en los últimos años. Sin embargo, el film se vio rodeado de una gran cantidad de polémicas cuando se retrasó de marzo de 2024 a julio de 2025. Supuestamente se retrasó más de un año, tan solo meses de su lanzamiento oficial, porque la audiencia de prueba dijo que la peli no estaba muy buena como para ir al cine. Y presten atención a estas palabras: muy buena para ir al cine. ¿Y qué hizo Pixar entonces? Pues, en vez de profundizar más en los aspectos humanos que su director original, Adrian Molina, quería representar, como sus temáticas queer o el crecimiento personal, y así crear una verdadera gran película, ¿saben qué pasó? Echaron a Molina, pusieron a la directora de Turning Red, cambiaron completamente la historia al punto de quitarle los detalles importantes de su desarrollo, y todo para que al final terminara siendo otro fracaso más en taquilla. Y toda esta movida, la verdad, es inentendible desde un punto de vista comerciable, porque aquí es cuando tenemos que observar a nuestro alrededor y ver la competencia y calidad de películas de hoy en día. Porque si la peli fracasó, no fue aún así precisamente por su eliminación del material LGBT como en casos anteriores, sino por la falta de interés del público en ir a ver una peli de este estilo. Para esto simplemente tenemos que observar las pelis más exitosas de los últimos años: Robots Salvajes, Spider-Verse 2, la peli de Mario, El Gato con Botas, etcétera, etcétera. Y todas estas comparten algo: no solo eran muy buenas películas independientemente de su calidad, sino que el público genuinamente se interesó por verlas. Algunas quizás tardaron más tiempo en recuperarse luego de un mal inicio, pero si lo hicieron fue gracias al boca en boca que hizo lo suyo. Hay que entender una cosa: luego de la pandemia, mucha gente se acostumbró a ver las pelis por streaming, y qué irónico que uno de los principales estudios en potenciar esta práctica haya sido Disney, estrenando 3 películas de Pixar directamente a Disney Plus, ¿no? Por lo tanto, ir al cine actualmente debe ser por algo en particular, una película que genuinamente valga la pena. Todas estas pelis anteriormente mencionadas destacan por ser aventuras inolvidables con una animación espectacular y una historia muy bien hecha, y en la mayoría de estas muy emotiva. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para dar una unpopular opinion.
Para mí, Elio genuinamente es muy buena película. Quizás no sea la mejor de Pixar, pero no me arrepiento en lo absoluto en ir a verla al cine. Tiene una historia bien desarrollada, con un mensaje hermoso y visualmente es muy inmersiva, más que nada con muchos planos y su iluminación mucho más oscura de lo que esperaba en varias secuencias. Pero el público simple y llanamente la ignoró, porque vamos, a simple vista sí parece una peli más del montón. Y para colmo, el boca en boca no funcionó con esta, porque si bien en cuanto a trama y guión está muy bien en términos generales, no llega ni de lejos a compararse con las lecciones de amor y maternidad de Robot Salvaje, el tema de la muerte en El Gato con Botas 2, o a los mensajes de identidad e independencia de Across the Spider-Verse. Y además, como ya vimos, se le quitó mucho de lo que en un inicio era la identidad de la película, lo que la destacaría el resto. A ver, si bien la premisa de Helio la verdad que nunca fue lo más original ni wow del mundo, parecía que sí lo iba a hacer en el desarrollo, incluso más de lo que en mi opinión tuvimos, que fue bastante bueno. Pixar volvería a la fórmula de antes de transformar una premisa simple en algo completamente diferente y profundo en el desarrollo. Y si bien no sabemos si la decisión de Disney con mandar al tacho la versión de Adrián Molina fue lo mejor, ya que no podemos juzgar con nuestros propios ojos el cómo hubiese salido el filme, hace mucho ruido que en vez de profundizar aún más en lo que ya tenían, exprimir al máximo su potencial y hacerla más llamativa al ojo público, como lo que haría cualquier otra empresa, Disney quiso asegurarse otro éxito fácil, americanizando aún más el proyecto, dándole un enfoque y una historia más universal, y en lugar de por lo menos estrenarla en Disney Plus como para no hacer el ridículo en los cines, decidió lanzarla de todos modos en la pantalla grande, con nula publicidad y en una fecha abarrotada de pelis familiares. En serio, ¿no es ni siquiera un poco sospechoso? ¿No es muy parecido a lo que ha pasado con los casos de Lightyear o El Planeta del Tesoro? Simplemente reemplacen el motivo, y es lo mismo. Disney quiso sabotear su propia película, pero no porque sean idiotas, sino por una decisión empresarial mucho más profunda y nefasta. La excusa perfecta para seguir haciendo únicamente secuelas. Y de esta forma, repitiendo lo que les ha funcionado, el objetivo de Disney es sabotear sus propias pelis originales para así echarle la culpa al público de que no apoyan los proyectos originales. Y de esta manera, exprimir al máximo franquicias ya conocidas solo porque garantizan más dinero, al igual que lo que fue en su momento la animación 3D o las pelis sin tanta inclusión. Vi también la polémica que se desató hace unos meses debido a un reel que subió Disney, lo cual solo potencia aún más esto, en el cual, resumidamente, acusa literalmente al público por el fracaso de Helio, debido a que estos ya no quieren ver pelis originales. Y de nuevo, eso es una pésima actitud por parte de Disney, porque no solo no es verdad, ya que he dado un montón de ejemplos anteriormente de pelis originales que les ha ido más que bien, sino que no tiene ningún sentido decir eso cuando es el mismo Disney el que le dio nula promoción al film y que limitó a la cinta en un montón de aspectos cuando lo que busca el público actualmente es que las pelis originales sean arriesgadas y más innovadoras. O sea, literalmente este año tuvimos el ejemplo perfecto, K-Pop Demon Hunters. Y es que a pesar de no ser precisamente la peli más profunda del mundo y la mejor desarrollada en términos narrativos, si hay algo que se le destacó fue por su originalidad, una premisa tan loca que funciona, su buenísima animación con personalidad y el uso de la música en la historia. Pero Disney, al parecer, no está comprometido a tomar este camino, sino a usar la vieja confiable que les viene funcionando desde hace tiempo. Sinceramente, es muy triste el camino que está tomando Pixar, al menos si lo vemos superficialmente. Hoppers ya me da la sensación de que no sea nada wow, y Gato, su próximo proyecto original que saldrá en 2027, siento que puede ser una buena oportunidad para redimirse haciendo una peli que profundice en la mafia italiana y con un estilo visual más único y diferente. Pero sorpresa, la peli se estrena en junio de 2027. ¿Y contra quién competirá? Pues contra nada más y nada menos que el live action de Dragones 2, Shrek 5 y la más esperada de todas, Spider-Man Beyond the Spider-Verse. ¿En serio creen que Gato tiene alguna oportunidad ante estas otras que no solo son de franquicias que todo el mundo conoce, sino que todo apunta a que sean 1000 veces mejores? Lamentablemente, todo parece indicar que todas las próximas pelis originales de Pixar y también de Disney serán un fracaso sin querer queriendo, no solo porque muchas de estas son flojas, no solo por el inexistente apoyo por parte de Disney, sino porque el público ya perdió el interés en estas hace mucho tiempo ya.
Lo que necesita la compañía para volver a resurgir tanto en términos económicos pero también de crítica es volver a crear joyas hechas con corazón, sin miedo a arriesgarse, como lo hacían antes. No creo que sea muy difícil. Y con el tiempo yo creo que las cosas pueden cambiar. Pero aún así, me parece que todavía hay una esperanza y lo que me alivia un poco dentro de la estrategia que está implementando Disney. Y eso es si saben darle enfoque correcto a sus secuelas. Creo que el miedo que le tenemos a esta estrategia es porque en general las secuelas de Disney y Pixar históricamente, y si revisamos su historial, jamás han sido muy buenas que digamos, con contadas excepciones. A mi parecer, si esta estrategia estuviese afectando a DreamWorks por parte de Universal, no habría problema porque el estudio ya ha demostrado su increíble capacidad para hacer secuelas desde siempre. En cambio, si a Disney y Pixar lo relacionamos con algo, es con sus cintas originales que fueron las que brillaron durante sus respectivas épocas doradas. Y es por eso que cada vez que se viene una secuela por parte de Disney hay tanto pánico. Pero hay que decir la verdad, Intensamente 2 y Zootopia 2 supieron romper con esta creencia de forma magistral y no les podemos decir nada. Obviamente no digo que sean las mejores secuelas de la historia del cine, pero funcionan más que bien. Y quiero creer que van a hacer el mismo tratamiento con las próximas secuelas que se vienen. Yo particularmente quiero ver buenas pelis nomás. Independientemente si son originales, secuelas, spin-off, remakes, etc. No me importa, estoy abierto. Pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando cumplan con lo básico, ser buenas películas. Mufasa me gustó mucho, sinceramente. Chip y Dale me parece divertidísima y muy original, aunque parte del concepto ya establecido en Roger Rabbit, y el live action de Lilo y Stitch, bueno, no estuvo tan mal. Si me lo preguntas a mí, siento que Disney no se va a desprender de su estrategia, pero sí que va a implementar lo que la competencia le está mostrando. Uno, que no hace falta gastar una cantidad exagerada por película, como lo hemos visto con Zootopia 2 y la peli de Stitch, con presupuestos mucho más bajos a los gastados en filmes anteriores, para así asegurar una mayor ganancia. Y dos, que si vas a hacer una película de lo que sea, tienes que hacerla muy bien si quieres que reciba el apoyo y éxito esperado. Así que hay que ver si Disney las maneja correctamente o caen en los mismos errores de Cars 2, Wi-Fi Ralph, Moana 2, etc. Pero tengo fe, por alguna razón. Así que para concluir, podríamos decir que el factor interno del que les hablé al inicio es toda esta estrategia que está implementando Disney, puertas adentro, y el factor externo es el público que tampoco está muy interesado actualmente en una película de Disney o Pixar. Y aunque obviamente el estreno de Zootopia 2 ha ayudado un montón, todo esto que les acabo de explicar ha provocado que Disney en la actualidad se encuentre en varios problemas económicos. Y respecto a la decadencia creativa, bueno, yo considero que eso es algo más subjetivo y además ya lo vimos en el video anterior del canal. Pero lo que sí es un hecho es que si analizamos objetivamente varias de estas últimas películas, vemos que se encuentran muy limitadas respecto a los temas que quieren abarcar. Y si las comparamos con las pelis de la competencia, pues la diferencia de calidad se hace aún más evidente. Y perdón si durante más de la mitad del video me explayé mucho en todo el tema de la inclusión, que a simple vista puede parecer que no va muy de la mano con la conclusión final, pero créanme que, al fin y al cabo, Lightyear fue la que inició todo. Y no quería perder tampoco mi oportunidad de dar mi opinión sobre ese tema. Y además, en serio, es un modelo muy parecido al que está implementando Disney ahora con las películas originales. Y antes de irme, les quería dar un aviso. Y es que hace poco me creé una cuenta en Letterboxd donde estaré subiendo varias reseñas de varias películas diariamente, solo por si se quieren echar un vistazo. Me pueden encontrar como Tincho Carpincho. Bueno amigos, esto es todo por hoy.